Muy buenas tardes, mi nombre es Leonel Sangolquiza, soy estudiante de la carrera de Desarrollo de Software del Instituto Yavirac. A continuación vamos a hablar sobre la administración de roles y usuarios. La sintaxis para crear roles y usuarios es la siguiente: crear rol en el nombre del usuario y las opciones o los permisos que les vamos a dar. Cabe recalcar que si es que solo ponemos crear el rol, nombre del rol y no ponemos ningún permiso, por default se van a crear no superuser, no create db, no create role, no create inherit y no login. Y ya les voy a explicar para qué sirve cada uno de esos. Lógicamente esa es la negación de los permisos que nosotros vamos a dar. Si damos el permiso de superusuario, queremos decir que ese usuario va a tener un permiso, el mayor permiso de todos los usuarios. Puede borrar, crear bases de datos, puede crear roles, puede crear herencias, puede hacer que se logue un usuario. Create database, como su palabra lo dice, es el privilegio para que ese rol pueda crear bases de datos. Crear el rol es el permiso para que ese usuario o ese rol pueda crear otros roles. Inherit quiere decir que ese usuario o ese rol que he creado va a heredar los permisos de ese rol o de ese grupo de roles al que le adhiera. Login lógicamente quiere decir que ese usuario o ese rol va a poder loguearse. La conexión límite quiere decir que le vamos a dar un número determinado de conexiones para ese usuario. Si no ponemos esta conexión, quiere decir que o le estamos dando al usuario un límite indefinido de conexiones. Password y contraseña quiere decir que le vamos a dar una contraseña a ese usuario como debe ser siempre. Y password null quiere decir que no le vamos a dar ninguna contraseña a sus usuarios. Solo él puede entrar o no va a poder entrar porque tiene contraseña. Puede pasar una de las dos cosas. Valid until quiere decir que le vamos a dar un límite a esta contraseña para que el usuario, obligarle al usuario que periódicamente cambie la contraseña. Enroll, role name y admin role quiere decir que vamos a crear una lista de roles y a esa lista de roles le vamos a añadir un rol, o a esa lista de a ese rol le vamos a añadir un nuevo usuario con los permisos de admin. Eso es lo que quiere decir eso. Entonces vamos ahora a la consola de SQL Shell. Entonces esta es la consola de SQL Shell en la cual vamos a crear una base de datos. Create database. Con el nombre vamos a ponerle tienda. Listo. Entonces lo primero que tenemos que hacer, yo me equivoqué, lo primero que tenemos que hacer es entrar a la base de datos. A la base de datos con el nombre. Vamos a ingresar a la base de datos en el SQL Shell, en el server localhost, database Postgres, el puerto que por defecto viene, el usuario Postgres y la contraseña que pusimos, admin. Yo puse esa contraseña al momento de instalar Postgres. Entonces ahora vamos a crear, como estamos dentro de la base de datos Postgres, vamos a crear un rol y una base de datos, roles y base de datos. Create database y vamos a poner tienda. Create database y vamos a poner tienda. Ya existe porque la creamos hace rato. Entonces está creada la base de datos. Vamos a crear un rol. Create rol admin 3. Ya, admin 3. Le vamos a decir que es un super usuario, un super user que se va a loguear. Le vamos a dar un password. El password va a ser admin 3123. Listo, admin 3123.
Ese es el usuario que le vamos a dar. Tienen que grabarse la clave del usuario. Le vamos a dar una validez a la contraseña con un valid until, y vamos a decir que es hasta el 2023 enero 16 hasta las 23:59. Listo. Creamos otro rol con el usuario admin 3. Entonces vamos a salir de aquí y vamos a ingresar con ese usuario, con el usuario. Muy bien, ahora vamos a ingresar con el usuario que creamos, o el rol que creamos. Entonces vamos a hacer el mismo server localhost. Vamos a poner database Postgres, el mismo puerto, y el username ahora va a ser admin 3, y la contraseña, la que pusimos, admin 3123. Enter. Estamos dentro del nuevo rol. Entonces con ese rol vamos a crear un nuevo rol y asignarle a ese administrador. Entonces vamos a create rol, pongamos Andrea 1. Le vamos a decir que loguea, le vamos a dar un password, y el password va a ser Andrea 123. Andrea 1123. Listo, para recordarnos. Tienen que recordarse. Entonces vamos a decir que está en el rol admin 3. Y lo creamos. Listo, hemos creado un usuario que está dentro del rol admin 3. Ahora vamos a crear un rol que no pueda loguearse. Entonces vamos a create rol y vamos a poner Carlos 1. Él va a ser no login, él no va a poder loguearse. Entonces vamos a ponerle en el rol admin 3. Creado el rol, él no va a poder loguearse. Vamos a crear un nuevo rol. Create rol consulta 1. Como pueden ver, no le estoy dando ningún privilegio, entonces él va a crearse con todos los valores por default. Entonces que hemos creado, y ahora vamos a crear uno que no pueda crear base de datos. Entonces create rol, vamos a poner John 1, lo que pueda loguearse, que tenga un password. El password va a ser John 1123. Listo. Ahora vamos a ponerle que él no pueda crear base de datos. Entonces no create db. Entonces él no va a poder crear base de datos. Enter, creado el rol. Entonces salimos de esta página y abrimos nuevamente para poder ingresar con el usuario. Primero vamos a ver si es que el usuario que creamos puede o no puede crear puede o no puede loguearse. Entonces enter, mismo puerto, el username, vamos a entrar con Carlos 1. Me coge el usuario, dice contraseña, pero se acuerdan que Carlos le dijimos que no va a poder loguear y no le dimos contraseña. Entonces si doy enter dice error, la conexión del servidor local no, puerto 52, el no password, presione una tecla, o sea que él no puede loguearse, no tiene password, no login, no tiene nada. Entonces
estamos bien hasta ahora. Entonces cerramos y ahora vamos a probar con el otro usuario que sí puede loguearse, pero no puede crear una base de datos. Entonces el mismo vamos a poner ahora sí John1. El password de él es John1123. Listo. Enter, estamos dentro. Ahora vamos a crear una base de datos. Database. La database pongamos licorería. Punto y coma. Y como pueden ver, si se ha denegado el permiso para crear base de datos, porque cuando yo creé este rol, yo le dije que no tenga el privilegio de no crear base de datos. Entonces así podemos crearlo mediante la consola, crear roles, asignar permisos y todo. Entonces ahora vamos a ver cómo creamos por el pgadmin. Listo, estamos en el pgadmin. Ahora vamos a ver cómo crear los usuarios que tenemos aquí. Mandamos un refresh y vemos todos los usuarios que hemos creado, admin3, John y todo eso. Entonces ahora para crear roles o usuarios damos clic derecho, create, login group y aquí ponemos el nombre. En este caso vamos a poner Omar. Aquí podemos poner una breve descripción que sí te puede ayudar para algo. Entonces vamos a definir un password, vamos a poner Omar123. Omar123. Listo. Vemos hasta qué fecha, digamos que hasta el 16 a las 0000. Este es el límite de la contraseña, hasta cuándo nos va a servir para ingresarnos con ese usuario. La conexión límite, como le dije allá en la consola, es igual aquí forma gráfica. Si tenemos -1, significa que no tiene límite. Ahí podemos poner 10, que tenga 10 conexiones, pero vamos a dejar el valor que está. Y los privilegios le vamos a decir que es superusuario. Como es superusuario, lógicamente se activa automáticamente el create roles, create database, y vamos a activarle que se pueda loguear. Save. Listo. Tenemos el usuario Omar. Ahora vamos a conectar a este servidor con ese usuario. Entonces damos disconnect from server, ponemos yes y ahora vamos a conectarnos con el usuario Omar. Vamos a clic derecho, properties, vamos a conexión y aquí en username vamos a cambiarle a Omar. Damos save. Ahora vamos clic derecho y connect serve. Entonces aquí nos pide la contraseña de Omar, que es Omar123. Y como pueden ver, ahora estoy conectado con el usuario Omar en la base de datos o en el servidor PostgreSQL y veo todas las bases de datos que tengo. Entonces de esta manera podemos crearlo tanto por consola como por el pgadmin. Ahora vamos a ver cómo configurar para tener las conexiones remotas a mi base de datos. Entonces vamos a ir a al siguiente archivo. Vamos a ir a buscar en equipo, nos vamos a equipo, disco local C. Así vamos a configurar para poder acceder remotamente a otras bases de datos y que puedan ingresar los usuarios a mis bases de datos remotamente. Entonces damos el clic derecho, disco local C, buscamos archivos de programa, PostgreSQL, la versión data y nos vamos al archivo que dice pghbaconfig. Damos clic derecho y abrimos con Notepad o el blog de notas. Yo me acomodo con el blog de notas. Entonces nos vamos a ir hasta el último, hasta aquí, a la IPv4 local connection, a las IP. Cuando yo ya lo configuré, pero cuando no está configurado viene de esta manera.
así. Entonces yo lo que hice para poder conectarme de cualquier IP, yo cogí, la borré la IP y le puse all. También nos puede servir creando otra conexión de estas. Damos clic derecho y le pegamos ahí mismo, y en vez de all aquí ponemos la IP de mi, de que van a conectar, de mía y la que van a conectar, en vez de all, nada más. Pero en este caso, para poder conectarnos, yo voy a dejar all y le mando guardar. Listo. Entonces cerramos este archivo y nos vamos al siguiente archivo, al PostgreSQL config. Abrimos con el notepad y nos vamos a ver hasta donde dice connection setting listening address. Para poder conectarnos tiene que estar el asterisco. ¿Qué significa el asterisco? Que puede conectar con cualquier IP igual. Pero si queremos con una IP específica, cogemos, borramos el asterisco y ponemos la dirección de la IP que vamos a utilizar. Listo, y si vamos a utilizar con otra IP, ponemos coma y seguimos escribiendo. En este caso yo voy a poner asterisco porque quiero conectarme con todas las IPs. Listo, cerramos, y esta es la configuración, la primera configuración para la conexión remota. Ahora cerramos esto y nos vamos a buscar la opción de Windows Defender. Buscamos Windows Defender, nos vamos a la ventana, esperamos que habla, nos vamos a reglas de entrada, ponemos nueva regla, y ahí damos clic en puerto, siguiente. Aquí ponemos el puerto que por defecto es de Postgres 5432, siguiente, siguiente, siguiente. Aquí ponemos el nombre, por ejemplo, PostgreSQL. Listo, y ponemos finalizar. Como yo ya la tengo creado, al momento que tú das finalizar, te va a asomar aquí la nueva entrada. Es la segunda configuración para la conexión remota. Cerramos esta opción y nos vamos a la última. Nos vamos al icono de red, damos clic derecho a abrir configuraciones de red, nos vamos a la opción Ethernet y damos clic en cambiar opciones de uso compartido y activamos todos los permisos. Primero nos vamos al privado y damos activar, activar. El segundo, activar y activar. Y el tercero, activar, activar, usar, activar, y guardamos cambios. En mi caso, como yo ya lo hice, está guardado los cambios. Listo. Eso es todo lo que tenemos que hacer, tanto en la computadora que vamos a conectar como en la otra computadora. Entonces ahora lo que vamos a hacer es abrir el pgadmin. Listo. Abrimos el pgadmin de la máquina virtual. Como pueden ver, yo trabajo con la máquina virtual para hacer este ejercicio. Aquí estamos en el pgadmin de la máquina virtual y acá estamos en el pgadmin de mi máquina, en donde está montada la máquina virtual. Entonces nos vamos a conectarnos de la máquina virtual a mi máquina para que vean que sí se puede conectar. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir al cmd de mi máquina, donde está la máquina virtual, y vamos a poner el siguiente código: ipconfig, y nos dará la primera que dice adaptador Ethernet. Esta es la IP de mi computadora y esta es la IP, la Ethernet 2 de la máquina virtual, de la computadora donde está montada la máquina virtual. Entonces mi computadora tiene la IP 192. Vamos a irnos a la máquina virtual y vamos a hacer la conexión a esa IP. Entonces damos clic derecho
register server. Entonces aquí vamos a poner máquina virtual, vamos a ponerle como estamos dentro de la máquina virtual. Entonces vamos a poner la IP que vamos a utilizar en este momento. Entonces aquí vamos a poner, dar clic derecho, register server, y aquí vamos a poner CPU Leo, ya que es mi computadora. Entonces aquí vamos a poner la IP de 192.168.100.168.100.5. Esa es la IP de mi computadora. Y en el password vamos a poner el password de Postgres. Damos save. Y como pueden ver, me trajo ya todas las bases de datos que yo tengo en el pgadmin de mi computadora. Aquí está, todita. Ahora vamos a hacer la conexión de aquí a mi máquina virtual. Entonces vamos a poner la otra IP y vamos a conectarnos a la máquina virtual que creamos. Entonces vamos acá, mismo paso, y nos debe traer las bases de datos que tenemos ya. Register server, aquí vamos a poner mb de máquina virtual, conexión, y aquí vamos a poner la IP de la máquina virtual y el password de esa máquina virtual. Listo, damos save, y como podemos ver, aquí está, y nos trae las bases de datos que tiene mb en la base de datos de la máquina virtual. Y eso sería todo. Como podemos ver, es fácil la creación de roles, de usuarios, de dar permisos tanto por consola como por pgadmin, y también la configuración para la conexión remota a mi base de datos. Y podemos ver que sí funciona, ya que yo la realicé trabajando con una máquina virtual, pero también se puede con una máquina física que esté, ya sea de tu compañero o de quien sea que esté. Muchísimas gracias.